Todo comenzó como una tarea temporal, solo para mantenerme ocupado mientras encontraba algo mejor. Me dijeron que sería un trabajo sencillo, sin demasiadas complicaciones. La paga no era la mejor, pero trabajar de noche tenía sus ventajas. O al menos eso pensé. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La oficina estaba en el cuarto piso de un viejo edificio. Era una estructura antigua, de esas que tienen largos pasillos con luces fluorescentes parpadeantes y puertas de madera crujiente. No había muchas personas en la oficina durante la noche. De hecho, yo era el único que se quedaba hasta el amanecer. Solo tenía que revisar algunos informes, responder correos y asegurarme de que los sistemas de la empresa funcionaran correctamente hasta el día siguiente. Fácil, ¿no? La primera noche fue tranquila. Me acostumbré al silencio. La única compañía era el zumbido constante de las computadoras y el sonido del aire acondicionado. Sin embargo, conforme pasaron las horas, algo se sentía fuera de lugar. No podía explicarlo. Era como si las sombras en el pasillo fueran más densas, más oscuras de lo que deberían ser. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo se movía en mi visión periférica, pero cuando enfocaba, no había nada. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente. Pero la sensación persistía. Entonces, durante mi tercera noche, mientras revisaba unos archivos, el sistema de cámaras de seguridad en la esquina de mi pantalla parpadeó. Normalmente, nunca pasaba nada interesante, solo las luces del estacionamiento y algunos vehículos aparcados. Pero esta vez, en una de las cámaras, vi algo. Una figura. Era alta, delgada, demasiado delgada. Estaba parada inmóvil al final del pasillo del sótano, justo fuera del campo de visión de la cámara. Parecía que estaba observando algo, o a alguien. Inmediatamente cambié a otra cámara para tener una mejor vista, pero no había nada. La figura se había desvanecido. Mi corazón se aceleró, pero intenté convencerme de que solo había sido un fallo en la cámara, un reflejo, algo lógico. Seguí trabajando, aunque mis ojos no dejaban de desviarse hacia la pantalla de las cámaras. Durante el resto de la noche, no volvió a aparecer nada inusual, y me repetí que todo estaba bien. Pero al llegar la siguiente noche, las cosas comenzaron a escalar. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un golpe. Venía del pasillo, cerca de la sala de archivos. Me levanté, pensando que tal vez una de las ventanas se había abierto por el viento. Caminé despacio, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Al llegar a la sala, todo estaba en su lugar. Pero cuando di la vuelta para regresar a mi escritorio, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, más cercano. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No había nadie más en el edificio, lo sabía. No debería haberlo. Decidí regresar rápidamente a mi estación, pero mientras caminaba, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra, hasta que todo el pasillo quedó sumido en una penumbra extraña, interrumpida solo por el parpadeo errático de las luces. Aceleré el paso, pero antes de que pudiera llegar a mi escritorio, escuché unos pasos detrás de mí. No eran los míos. Eran más lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de mármol. Los pasos eran tan claros que sentí un nudo en el estómago. No podía evitarlo, me detuve a mitad del pasillo. Lo que fuera que estaba detrás de mí, se acercaba lentamente. Podía escuchar su respiración pesada, casi ahogada, como si estuviera arrastrando algo pesado con cada inhalación. El aire a mi alrededor se volvió helado. No había corrientes de aire en esa zona del edificio, lo sabía. Y, aún así, una brisa gélida lamía mi piel. Mi mente gritaba que no debía mirar, que siguiera caminando, pero mi cuerpo no obedeció. Lentamente, giré la cabeza. Lo primero que noté fue la oscuridad que llenaba el pasillo detrás de mí, más profunda que antes, como si las sombras mismas se hubieran condensado en una forma tangible.
Y entonces lo vi. No era una figura humana. Al principio pensé que lo era, pero la forma estaba distorsionada, alargada, como si alguien hubiera estirado una silueta hasta los límites de lo posible sin romperla. Estaba encorvada, con brazos desproporcionadamente largos que casi rozaban el suelo. Su cabeza, si es que se podía llamar así, era una masa irregular, inclinada hacia un lado, como si no tuviera huesos. Lo peor de todo eran los ojos, o más bien, los huecos donde deberían haber estado los ojos. Eran vacíos, pero de algún modo sentí que me observaban con una intensidad que me atravesaba el alma. No había pupilas, no había iris, solo oscuridad. Pero esa oscuridad parecía tener una vida propia, moviéndose y agitándose en esos huecos. Era como mirar dentro de un abismo que te devoraba desde adentro. Me quedé congelado, incapaz de moverme, respirando superficialmente, esperando que fuera una alucinación, que desapareciera si cerraba los ojos. Pero no desaparecía. De hecho, empezó a moverse, arrastrando sus pies por el suelo con ese sonido rasposo, como uñas deslizándose sobre una pizarra. No había ninguna lógica en mi reacción, pero en ese momento lo único que pude hacer fue dar un paso hacia atrás. Uno. Luego otro. Entonces, algo extraño ocurrió. Las luces del pasillo parpadearon violentamente, casi explotando en destellos cegadores, y el sonido de los pasos se detuvo. Abrí los ojos, no sé exactamente cuándo los había cerrado, pero la figura ya no estaba. El pasillo seguía en penumbra, aunque las luces habían dejado de titilar. El aire ya no era gélido, y el sonido de la respiración pesada había desaparecido. Pero la sensación de ser observado persistía. Volví corriendo a mi escritorio. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría en cualquier momento. Me dejé caer en la silla, intentando recuperar el control de mi respiración, diciéndome que lo que había visto no podía ser real. Todo en mí gritaba que abandonara el edificio, que dejara el trabajo y no mirara atrás. Pero algo me mantenía ahí, una especie de fascinación macabra, como si quisiera saber qué estaba pasando realmente. Decidí revisar las cámaras de seguridad, aunque parte de mí temía lo que podría encontrar. Abrí el sistema en mi computadora y retrocedí el metraje de la última media hora. Las imágenes eran normales al principio, pasillos vacíos, todo en su lugar. Pero cuando el reloj marcó exactamente las 2:32 de la mañana, la pantalla se oscureció por unos segundos. Cuando volvió la imagen, noté algo en la esquina de la pantalla. La misma figura. Pero esta vez no estaba en el sótano, estaba mucho más cerca, justo en el pasillo que llevaba a mi oficina. Mis manos temblaban mientras adelantaba el video. Observé cómo la figura avanzaba, lentamente, con cada parpadeo de las luces. Y luego, justo antes de que llegara a la puerta de mi oficina, desapareció de nuevo. Todo en mí gritaba que debía irme, pero no podía. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad que me anclaba al lugar. Decidí que la próxima vez que lo viera, lo enfrentaría, aunque no tenía idea de cómo. La noche siguiente llegué al trabajo con una sensación de anticipación aterradora. Cada pequeño ruido, cada sombra que se movía ligeramente, me ponía en alerta máxima. Pero por alguna razón, esa noche no ocurrió nada fuera de lo común. Todo transcurrió en un silencio opresivo, sin golpes, sin sombras inquietantes, sin figuras en las cámaras. Me dije que tal vez todo había terminado, que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada las noches anteriores. Sin embargo, no me engañaba del todo. Algo estaba mal. Podía sentirlo, como una presión constante en el aire, algo que acechaba en los rincones oscuros, esperando. Decidí explorar más allá de mi oficina. Había un ala del edificio que nunca había visitado, un sector antiguo que había sido cerrado hace años. Nadie hablaba mucho de esa zona, solo sabía que estaba desierta, abandonada por alguna razón que nunca me explicaron. Armado con una linterna, me dirigí hacia ese sector. Al llegar, encontré una puerta con una gruesa capa de polvo en el pomo.
Parecía que nadie había entrado en mucho tiempo. La empujé, y el chirrido que produjo resonó por todo el pasillo, un sonido que me puso los pelos de punta. El sonido de la puerta resonó durante lo que parecieron eternos segundos, casi como si el edificio mismo respondiera a mi intromisión. Mi linterna apenas lograba atravesar la oscuridad más allá del umbral, donde el aire era más denso y pesado, impregnado de un olor rancio que me hizo retroceder por un segundo. Pero ya había llegado demasiado lejos como para dar la vuelta. No podía quedarme con la duda de lo que había al otro lado. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió drásticamente. Era como si hubiera entrado en un lugar completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, manchado por la humedad y el paso del tiempo. El suelo, que alguna vez debió haber sido de un mármol elegante, ahora estaba agrietado y cubierto de una fina capa de polvo que parecía haberse asentado allí por años. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, aunque cada paso que daba resonaba de manera inquietante en el largo corredor. A medida que avanzaba, el pasillo parecía alargarse más de lo que debería. Mi linterna iluminaba solo unos pocos metros por delante de mí, pero el final del corredor nunca parecía acercarse. Lo que sí noté fue que la temperatura iba descendiendo con cada paso. Sentía el frío en mis huesos, mucho más intenso que la noche anterior. Era un frío que parecía emanar del suelo y las paredes, pero también de algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba presente. En una de las paredes laterales, noté una serie de puertas alineadas. Algunas estaban cerradas con llaves oxidadas, otras apenas sostenidas por bisagras que chirriaban. Dudé antes de tocar una, pero la curiosidad me ganó. Giré el pomo lentamente y empujé la puerta. Al entrar, la luz de mi linterna reveló una habitación vacía, pero en su centro, en el suelo, había marcas. Al principio parecían simples rasguños, como si alguien hubiera movido muebles de un lado a otro. Pero cuando me acerqué, noté que no era eso. Eran marcas circulares, profundas, casi como si hubieran sido grabadas en la piedra con algo afilado y pesado. Había algo inquietante en esas marcas, como si formaran un patrón que no lograba comprender. Caminé hasta el centro de la habitación y pasé la mano por una de las marcas. Estaba fría al tacto, mucho más fría que el resto del suelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando, al levantar la vista, noté algo en la esquina de la habitación. Una sombra. Era sutil, casi imperceptible, pero se movía. Era como si algo estuviera ocultándose en el borde de mi visión, esperando. Retrocedí instintivamente, pero en cuanto lo hice, la puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de mí, dejando el eco resonando en mis oídos. Intenté abrirla, pero no se movía. Mis manos sudaban, resbalando en el pomo oxidado. El aire se volvió más pesado y empecé a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando lentamente. Traté de mantener la calma. Mi linterna titiló un par de veces y, en el breve lapso de oscuridad, vi algo moverse cerca de mí, a solo unos metros. No sabía si había sido real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando la luz se estabilizó, la habitación parecía más pequeña. Las paredes parecían acercarse, como si el espacio a mi alrededor se estuviera cerrando. Giré rápidamente sobre mis talones, tratando de forzar la puerta con más fuerza, pero fue en vano. Los golpes que di resonaban como si estuviera atrapado en un ataúd de piedra. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, bajo, apenas audible, pero claramente no provenía de mí. No era un susurro humano, era algo más profundo, gutural, como si se formara en una garganta que no estaba hecha para producir sonidos. Las palabras no eran claras, pero sentí como me rodeaban, como si la misma habitación estuviera hablándome. La presión en mi pecho aumentó, y el aire comenzó a faltar. Era como si las paredes estuvieran absorbiendo el oxígeno, haciéndome imposible respirar. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. El susurro se hizo más fuerte, más insistente, y mis piernas comenzaron a temblar.
Me tambaleé hacia atrás hasta topar con una de las paredes. Fue en ese momento cuando, desde la esquina oscura de la habitación, algo se movió. La sombra se despegó de la pared y avanzó lentamente hacia mí. Mi linterna, como si respondiera al pánico que sentía, parpadeó violentamente, pero logré ver la forma. No era la figura alta y alargada de las noches anteriores. Esto era algo más. Era pequeño, pero su forma era difícil de definir. Se arrastraba sobre el suelo, casi fundiéndose con las marcas grabadas en él. El susurro venía de esa cosa, y aunque no podía entender lo que decía, sentí que me llamaba, que sabía quién era yo. Sin pensarlo dos veces, me lancé contra la puerta con toda la fuerza que me quedaba. Un crujido seco resonó, y sentí como la madera cedía ligeramente. Seguí golpeando, desesperado, con el corazón latiendo en mis oídos. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y caí al pasillo. El aire frío del exterior me envolvió, pero no me detuve. Me levanté torpemente y corrí, dejando atrás la habitación y las marcas en el suelo. Las sombras, los susurros, todo. Corrí por el pasillo oscuro, sintiendo que algo me seguía, aunque no me atrevía a mirar atrás. El frío era insoportable, y la linterna, en su lucha por mantenerse encendida, finalmente murió. El pasillo se sumió en una oscuridad total, pero aún así seguía avanzando, guiado solo por mi instinto. Mi única esperanza era llegar de nuevo a la parte del edificio que conocía, a la oficina, al lugar donde, aunque estuviera solo, al menos la sensación de seguridad era mayor que en esa ala abandonada. Mis pies tropezaban con el suelo irregular, pero no me detuve. Sentía que el pasillo se alargaba, como si el edificio estuviera jugando conmigo, queriendo mantenerme atrapado en ese limbo oscuro. Pero entonces, de repente, vi una tenue luz a lo lejos, la salida. La luz al final del pasillo se convirtió en mi único objetivo. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el pánico apoderarse de mí, empujándome hacia adelante. Cada paso resonaba en el silencio, pero el sonido de mis pies golpeando el suelo era menos aterrador que la idea de quedarme atrás, atrapado en la oscuridad. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sabía que algo me estaba siguiendo. La sensación era abrumadora, como si unas garras invisibles rasguñaran mi espalda. Finalmente, llegué a la luz. Era la puerta que daba a la zona de oficinas, la que había cruzado tantas veces sin pensar. Sin dudar, la empujé con toda mi fuerza. La puerta se abrió de golpe, y la luz del pasillo me inundó, como un refugio que prometía seguridad. Pero mi alivio fue breve. Justo cuando cruzaba el umbral, escuché un eco sordo detrás de mí. La sombra de la habitación oscura se cernía, extendiéndose como un manto que cubría el suelo. Me volví hacia el pasillo oscuro, y vi la forma que se acercaba, apenas iluminada por la luz de la oficina. Era pequeña, retorcida, con un contorno que se movía erráticamente, como si estuviera atrapada entre dos dimensiones. Su figura se contorsionaba, y con cada movimiento, el susurro se hacía más fuerte, más insistente. La atmósfera se volvió pesada, y sentí que la luz de mi oficina se desvanecía lentamente, como si esa criatura quisiera devorarla. Sin pensarlo, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. La habitación estaba en penumbra, y la luz parpadeante del monitor era lo único que iluminaba el espacio. Mientras intentaba calmarme, la mente se me llenó de preguntas. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué había comenzado a aparecerme? El sudor frío recorría mi espalda, y la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Decidí que no podía quedarme ahí, encerrado. No podía quedarme a esperar lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. Busqué en mis bolsillos el teléfono móvil, pero al encenderlo, me di cuenta de que no había señal. La batería estaba casi agotada. La desesperación comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Necesitaba salir de allí. Me dirigí a la puerta, preparándome para abrirla de nuevo. Pero antes de hacerlo, escuché un ligero golpe. Era sutil,
casi como el roce de un dedo contra la madera. Giré la cabeza hacia la fuente del sonido. Mis sentidos estaban alerta y mis manos temblaban. La puerta estaba cerrada, pero esa sombra parecía estar en el pasillo, esperando. Me armé de valor y decidí abrir la puerta, aunque un grito interno me anunció que no lo hiciera. Con un movimiento rápido, giré el pomo y empujé. La puerta se abrió lentamente, y la luz del pasillo se filtró en la habitación, revelando el vacío que se extendía ante mí. El pasillo estaba en silencio, pero la atmósfera seguía siendo densa, cargada con una tensión palpable. Un sudor frío me recorrió la frente mientras me asomaba, manteniendo la linterna frente a mí. No había rastro de la figura, pero la sensación de inquietud persistía. Con cuidado, avancé un par de pasos hacia el pasillo, manteniendo la linterna apuntando hacia adelante. La luz iluminó el camino, y me sentí momentáneamente aliviado al no ver nada. Sin embargo, mientras avanzaba, noté que las sombras parecían moverse. Eran como tentáculos oscuros que se retorcían y se estiraban, como si el mismo pasillo estuviera vivo. Mi mente se llenó de imágenes de la criatura, de lo que había visto en esa habitación abandonada. Tenía que salir, encontrar la salida principal del edificio y abandonar todo esto. Pero, por alguna razón, el pánico también me ató a ese lugar, como si una parte de mí quisiera enfrentar lo que estaba acechando. La linterna comenzó a parpadear de nuevo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si la batería estuviera agotada justo cuando más la necesitaba. Tomé una respiración profunda y decidí seguir adelante, cada paso más decidido que el anterior. Alcancé el final del pasillo y vi la escalera de incendios que conducía a la planta baja. Era la única salida. Al llegar a la escalera, un sonido profundo reverberó a mis espaldas, como un rugido sordo. Me volví rápidamente, pero no vi nada. La luz de mi linterna parpadeó y se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad. En un instante, todo se volvió completamente silencioso, y mi corazón parecía retumbar en mis oídos. El silencio era abrumador, pero solo por un momento. Un murmullo volvió a surgir de las sombras, esta vez más clara. Era un canto, un eco de voces que no podía entender, pero que me llenaban de terror. El sonido provenía de la dirección de la habitación abandonada. Entonces, sentí un impulso, un llamado que me empujaba hacia atrás, hacia esa oscuridad. La puerta de la oficina tras de mí se cerró de golpe, y el sonido resonó en la noche. Mi instinto me dijo que debía irme, pero la atracción hacia lo desconocido me mantenía atado a ese lugar. No podía dejarlo así. Ya estaba demasiado adentro, y una parte de mí sabía que debía enfrentarlo. Caminé de regreso, despacio, cada paso resonando en el silencio. Las sombras parecían cobrar vida, pero, al mismo tiempo, sentí una extraña calma que me envolvía. Al llegar a la entrada de la habitación abandonada, tomé una respiración profunda. Abandonar el lugar podría significar dejar atrás respuestas, y una parte de mí no podía dejarlo pasar. Decidí entrar de nuevo. La oscuridad era casi palpable, y mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral. La habitación estaba tan fría como antes, pero el aire parecía vibrar con una energía inquietante. Sin la linterna, me encontraba completamente a ciegas. Pero sentí que algo estaba allí, esperándome. Cerré los ojos y me concentré en el canto. Era una melodía extraña, hipnótica, que me llenaba de una curiosidad perturbadora. En mi mente, comencé a recordar las marcas en el suelo. Eran más que simples rasguños. Había un patrón, una conexión que necesitaba descubrir. Al abrir los ojos, intenté buscar el lugar donde estaban grabadas. Cuando finalmente encontré las marcas, algo en mí se encendió. Era como si ese lugar estuviera llamándome a ser parte de algo más grande. Extendí la mano hacia las marcas, sintiendo el frío del suelo en mi piel. Un torrente de energía fluyó a través de mí, como si estuviera tocando algo antiguo y poderoso. Y entonces, todo se oscureció nuevamente.
La habitación se volvió un caos de sombras y murmullos, y mi cuerpo se sintió pesado, como si el suelo mismo me reclamara. Las sombras comenzaron a acercarse, y la sensación de ser observado se intensificó hasta el punto de ser insoportable. Sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía comprender, y antes de poder reaccionar, la oscuridad me envolvió por completo. Todo se desvaneció en un profundo silencio, y mientras luchaba por mantener la conciencia, supe que no podía escapar. La noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande, y ahora, estaba atrapado en las garras de lo desconocido. La oscuridad era absoluta, como si un manto pesado hubiera caído sobre mí, privándome de cualquier noción del tiempo y el espacio. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía atado al suelo. Una sensación de desesperación me envolvió, como si las sombras estuvieran tirando de mí hacia abajo, absorbiendo cada fragmento de energía que me quedaba. Pero en medio de ese vacío, una chispa de claridad se encendió en mi mente, no estaba solo. De repente, las sombras comenzaron a cobrar forma. Los susurros que había oído antes se intensificaron, formando palabras que se arremolinaban a mi alrededor, distorsionadas pero inconfundibles. Eran voces de personas que parecían atormentadas, atrapadas como yo, atrapadas en ese lugar olvidado. Su canto se convirtió en un grito, resonando en mis oídos, pidiendo ayuda, buscando liberación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que las marcas en el suelo eran parte de un ritual antiguo, un llamado a algo más allá de nuestro entendimiento. Una invocación a una fuerza que había estado latente durante años en ese edificio. No era solo una criatura lo que me acechaba, era un eco de toda la historia oscura del lugar, un conjunto de almas perdidas atrapadas en un ciclo sin fin. Mis instintos de supervivencia se encendieron, empujándome a luchar. En medio de la oscuridad, intenté recordar las palabras que había escuchado, intentar comunicarme con esas almas. Estoy aquí. No estoy aquí para hacer daño, grité, aunque no sabía si alguien podría escucharme. La vibración de mi voz resonó a través de la penumbra, y por un momento, las voces a mi alrededor se detuvieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, sintiendo cómo la presión en mi pecho se intensificaba, casi como si el edificio en sí pudiera contener la respiración. Y entonces, como un susurro suave, una voz surgió del caos. Era débil, casi inaudible, pero clara: libéranos. Era una súplica, y algo en mi interior se encendió con la urgencia de esa petición. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi mano, extendiéndola hacia las marcas en el suelo. A medida que mis dedos tocaban la fría piedra, una energía poderosa fluyó a través de mí, como si un cordón invisible me uniera a cada alma atrapada. La habitación parecía vibrar con mi contacto, y las sombras comenzaron a bailar a mi alrededor, tomando formas humanas, pero sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento y el desespero. ¿Qué quieres?, pregunté, sintiendo que el aire se hacía denso a mi alrededor. Las sombras se acercaron, y en un instante, todas las voces comenzaron a hablar al unísono, formando un coro de lamentos: rompe el ciclo. Libéranos de este lugar. Con cada palabra, las marcas en el suelo comenzaron a brillar tenuemente, iluminando el oscuro espacio que me rodeaba. Entendí que debían completarse, que el ritual había estado incompleto, y yo era la clave para deshacer lo que había sido atado. Si lograba cumplir con su deseo, podría liberar a esas almas y, quizás, también a mí mismo. Sentí la presión en mi pecho aumentar, casi asfixiante, y supe que no tenía tiempo que perder. Cerré los ojos, intentando recordar cada palabra, cada susurro que había oído. Concentré mi energía y me sumergiré en la esencia del ritual. Por las almas atrapadas, por la luz que nos guía, rompo las cadenas de esta oscuridad. Libérame y libértalos. Con cada palabra que pronunciaba, las marcas en el suelo brillaban más intensamente. La luz comenzó a expandirse, iluminando las sombras que se retorcían a mi alrededor. Las almas perdidas se unieron a mí, formando un torbellino de energía que comenzó a girar y a elevarse.
El canto se intensificó, y las paredes de la habitación comenzaron a vibrar, resonando con la fuerza de una tormenta. La habitación se transformó, y una sensación de libertad comenzó a infiltrarse en cada rincón. Las sombras se convirtieron en luces danzantes, y, por un momento, sentí que el miedo se desvanecía. La presión en mi pecho se aligeró, y las almas comenzaron a elevarse, ascendiendo en un remolino de luz, llenando el espacio con una energía que vibraba de esperanza. Pero en medio de esa liberación, algo cambió. Una sombra más oscura que los demás surgió de las profundidades del lugar, un remanente de la criatura que me había estado acechando. Era enorme, con un rostro que se retorcía en una mueca de ira y desesperación. Su presencia era aplastante, y entendí que esta era la esencia del ciclo, la misma que había mantenido a esas almas atrapadas. Luché por mantener mi enfoque. No te tengo miedo, grité, sintiendo que mi voz resonaba en la oscuridad. No serás dueño de mí ni de ellos. La sombra se abalanzó sobre mí, pero en ese momento, un resplandor brillante emergió de las marcas en el suelo, iluminando todo el espacio y empujando a la criatura hacia atrás. Las almas danzantes a mi alrededor comenzaron a girar, formando un torbellino de luz que se enfrentó a la oscuridad. Rompe el ciclo, volvió a repetir, y sentí que la energía del lugar respondía a mi llamado. La luz se intensificó, y la sombra comenzó a desvanecerse, absorbida por el poder de las almas liberadas. La atmósfera se tornó eléctrica, y con un último grito de liberación, las sombras se disolvieron en un destello de luz. Todo se volvió brillante, y en medio de la explosión de energía, sentí que algo se rompía dentro de mí. La conexión se descubrió, y un torrente de alivio fluyó a través de mí. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. La habitación se desvaneció a mi alrededor y cayó en un profundo abismo de luz y sombra. La última imagen que vi fue la de las almas elevándose, finalmente libres, mientras yo quedaba atrapado en un vacío que parecía extenderse hacia el infinito. Cuando volví en mí, estaba tendido en el suelo, la luz del amanecer se filtraba por las ventanas del edificio. El silencio era absoluto, pero una sensación de paz envolvía el lugar. Me levanté lentamente, sintiendo una conexión nueva y extraña con el ambiente que me rodeaba. Las sombras que antes me habían perseguido se habían desvanecido, pero en el fondo, sabía que el ciclo no había terminado del todo. Una brisa suave entró por la ventana, y en su soplo, sintió susurros. Libéranos, resonó en mi mente una vez más, recordándome que mi viaje no había llegado a su fin. Aunque había liberado a muchas almas, quedaba un eco de la oscuridad, y con cada paso que daba hacia la luz, sabía que debía enfrentar lo que había dejado atrás. Porque a veces, el verdadero terror no es lo que acecha en la oscuridad, sino lo que queda en nuestra propia sombra. Y así, me levanté del suelo, con el amanecer iluminando el camino hacia la verdad que debía descubrir. Estaba listo para enfrentar lo desconocido, decidido a encontrar respuestas, y en el proceso, quizás finalmente liberar también a la última parte de mí que seguía atrapada en la oscuridad.